Crecimiento y comodidad no coexisten. Jim Roumeti. Buenas a todos. Buenos días. Buenos días en este nuevo episodio del podcast. Tenemos tanta información así como todas las anteriores, pero la verdad es que estoy súper emocionada con mi invitada del día de hoy. En el episodio de hoy veremos el liderazgo femenino, el mundo de TI y cómo es también dentro de la ciberseguridad con Ángela López, mi invitada del día de hoy. Hola, soy Jocelyn Poblete y bienvenidos a este nuevo episodio número 6 del podcast CloudWise. Vamos a explorar el mundo de las clouds y a través de una perspectiva única y diversa vamos a navegar dentro de las tecnologías en general y también de AWS, donde la experiencia es el motor fundamental y vamos a conocer los desafíos y las soluciones de mano de las personas y profesionales que están invitados al podcast. En esta ocasión, el día de hoy, en este episodio interesante, pasaré a presentar a mi invitada del día de hoy, Ángela, Security Software Technical Sales Executive de Latinoamérica en tecnologías de IBM. Obviamente, si quieres aprender de todo lo que nuestra invitada nos va a compartir el día de hoy, enriquecerte con este conocimiento de CloudWise, te invito a suscribirte al canal, a hacerle clic de la campanita y obviamente a compartir este podcast con tus amigos que se interesen en este contenido. Deja tu like y suscríbete y cualquier consulta obviamente en la cajita de los comentarios para que también no te pierdas el siguiente contenido que vamos a compartir. Hola, Jocelyn. Primero, encantada, ¿no?, de tu invitación. Estoy muy feliz y emocionada de estar acá y poder compartir un poco de toda mi trayectoria y yo creo que experiencias interesantes que podrían ayudar a motivar a otras mujeres, ¿no?, para que estén con nosotros en esas disciplinas de STEAM. Y principalmente dentro del mundo de TI y ojalá ciberseguridad. Así que es un gusto estar acá con todos ustedes. Muchas gracias. Bueno, la verdad es que, Ángela es una persona con muchísima experiencia. Me gustaría, obviamente, que podamos empezar para que la gente te empiece a conocer cómo ha sido tu experiencia en el campo de la informática, también en el ámbito de la ciberseguridad. Ángela tiene más de 20 años de experiencia, obviamente. Me gustaría que pudieras hablar un poco de ti, de tus desafíos, de tus trayectorias. Tengo, obviamente, muchas consultas porque tienes una trayectoria enorme. Así que para que nos puedas contar también sobre ti, para que conozcan de ti los que nos están escuchando. No, sin duda. Primero, es un placer poder contar un poco de mi historia. Si yo vuelvo 21 años atrás, como 2002, donde yo empecé definitivamente mi carrera en TI. En ese momento inicié como técnica informática, como no era una student, pero era una early professional dentro de una empresa chica en Brasil, donde yo administraba la red, yo era encargada de todo, ¿no? Todos los sistemas tecnológicos de aquella compañía dependía de mi trabajo en ese momento, tanto para configurar, habilitar los usuarios, poder hacer las configuraciones no solo lógicas de esa plataforma, pero físicas también. Entonces me tocó trabajar hasta con cable de redes, de poder ordenar máquinas. Foi super interessante abrir, em aquele momento abríamos computadoras para poder fazer câmbio de memória, de CPU, assim que tudo isso me ha tocado em esse momento e eu creio que foi meu primeiro pontapé para encantar-me por essa área de TI e seguir desenvolvendo-me. E durante esse período eu estava estudando todavia, não estava na universidade, tive a oportunidade de participar de um programa, onde esse programa fomentava formar nuevas personas en el skill de mainframe de IBM, que hasta hoy ha sido y viene siendo un desafío de poder tener talentos y personas con conocimiento en esa área. El programa era directamente direccionado para aquellos que se interesarían en aprender los lenguajes de programación de mainframe, JCL, por ejemplo, en aquel momento. Yo hice ese entrenamiento, creo que duró entre 6 meses y un año, y luego tuve una oportunidad de ingresar a trabajar para esa empresa como también early professional, pero ya desde una función
Sí. disculpa, tú me hablas de este programa y fue hace mucho, mucho, obviamente, tiempo atrás. Sí. En esos años, obviamente, oportunidades en general no había muchas. ¿Cómo lograste encontrar ese programa? O sea, ¿cómo llegó a ti? ¿Cómo llegó esa información? Yo creo que fueron dos fuerzas distintas que se unieron. Una fue justamente mi motivación. Yo era muy inquieta y siempre buscaba oportunidades para poder aprender más dentro del ámbito de TI. Entonces, siempre buscaba estar con conocidos. En ese momento, yo creo que no teníamos una diversidad tan grande de contenido como tenemos en la Internet, pero siempre trataba de tener mis contactos para ver qué estaba sucediendo. Y además el colegio en el cual yo estudiaba tenía también algunos partnerships o asociaciones con otras entidades que promovían justamente la formación y la inclusión e ingreso de personas en el mundo laboral. Entonces, además de mi curiosidad de buscar, yo logré encontrar a través de esos mecanismos de esas entidades esa oportunidad, ese programa, y fui seleccionada para él, ¿no? Yo creo que, bueno, se ha hecho un análisis de perfil de los postulantes, un poquito de si tenía o no tenía experiencia, y yo fui seleccionada e ingresé con varios otros compañeros a ese programa en ese momento. Y ese programa era, además, un programa que se llevó a cabo dentro de una de las universidades de Brasil, que está en Campinas, mi ciudad de origen, que se llama Unicamp, que es justamente después la universidad en la cual yo ingresé para estudiar matemáticas. Ah, o sea, ¿cuál es tu base? O sea, ¿cuál es tu base? Porque sé que es informática, pero dice, estudié matemáticas. ¿Cómo fue eso? Matemáticas. No, fue interesante. Fue una de mis opciones cuando yo postulé para la universidad. Mi primera opción sería ser ingeniera de computación y después yo tenía la opción de física y matemática. El tema es que yo siempre he tenido una vida bastante, yo diría, limitada en términos de recursos financieros y estudiar la ingeniería de computación para mí significaría estudiar día completo y no poder trabajar. Y en ese Ok. momento mi familia necesitaba que yo trabajase también para mantener nuestra vida en general. Entonces, estudiar matemática, yo tenía la opción de hacer la universidad en la noche y poder trabajar durante el día. Y fue una de las opciones que yo tomé en ese momento. Yo creo que fue una de las mejores opciones porque haberse formado en matemática me amplió de una forma tan intensa y grandiosa mi raciocinio, ¿no? Mi capacidad de raciocinio, de pensamiento crítico, de soluciones de problemas, que creo que ha sido un tremendo aporte en mi vida, a pesar de que yo no practico lo que exactamente he estudiado, pero hay mucho de lo que yo he estudiado que hoy está presente en el mundo, ¿no? De la ciencia de datos, en el mundo de la inteligencia artificial, todo lo que trabajamos con analítica y algoritmos. Entonces, igual yo puedo rescatar mucho de lo que vi en el pasado, ahora en la evolución de la tecnología que estamos enfrentando. Entonces, bueno, en este recorrido, bueno, como muchas mujeres, venimos de, se podría decir, de momentos muy difíciles de nuestras vidas en la cual tenemos que sacrificar muchas cosas, hasta donde estás hasta ahora. Llegaste con esta beca después también a la universidad, pero ¿en qué momento, bueno, de tu tremenda trayectoria fue que lograste llegar también al mundo de la ciberseguridad y también al, a lo que estás ahora básicamente? Porque igual tienes una tremenda trayectoria y tienes una trayectoria bien especial. ¿Por qué lo quiero así como encasillar un poco? Porque yo sé que te ha tocado hacer muchas cosas. Sí. Eh, también en el área de líder de infraestructura de servicios, como Solution Architect, como líder de infraestructura. Uhum. ¿Cómo llegaste a estar en estas posiciones? Porque obviamente vi dentro de toda tu trayectoria, igual has estado en empresas bastante grandes y bien buenas, y como que primero estuviste en IBM y después pasaste a otras empresas y después volviste a tu casa matriz, a tus Sí. inicios. Pero ¿cómo ha sido mutar en estos roles y cómo esto te ha ayudado en tus desafíos y en tu trayectoria, en tus logros hasta ahora? Foi algo interessante e eu creio que vai bastante conectado com minha forma de ser e a forma como eu atuo. Antes de passar como líder, ¿no? De los arquitectos de soluciones para servicios de infraestructura, yo trabajaba en entrega de servicios y tenía justamente
una responsabilidad de entregar distintos tipos de servicio a varios clientes grandes en Chile. Y dentro de ese trabajo de la entrega de servicio del cotidiano, me encontré con esa característica mía de primero tener una escucha activa de lo que de verdad el cliente necesita, cómo atender sus requerimientos, cómo entender sus desafíos y cómo proponer soluciones. Entonces, naturalmente, siempre salía de mí en reuniones o después de conversaciones ideas y soluciones muchas veces innovadoras para que el cliente enfrentara algún desafío en particular. Y entonces el equipo de ventas que me acompañaba, pero yo no era la vendedora, yo no era preventa, yo simplemente era una ejecutiva que aseguraba la entrega de servicio de acuerdo a un contrato no firmado, yo me encontraba ayudándoles a poder convencer y encantar al cliente con alguna solución que le haría sentido para cumplir con sus objetivos de negocio. Y eso me apasionaba. Yo lo hacía también que muchas veces en las reuniones para presentar una solución, por más que yo trabajaba conectada con arquitectos de solución, era yo la que presentaba, era yo la que explicaba, era yo la que hacía todo el storytelling y conectaba justamente los elementos centrales que serían hasta mismo los puntos de decisión tecnológico de un cliente para poder decir sí, eso es lo que me estás comentando, de verdad me ayudaría a enfrentar ese requerimiento, ese desafío. Entonces, como naturalmente las personas me veían, ¿no? Ahí frente al cliente, haciendo esas presentaciones y muchas veces eran clientes súper exigentes, que eran difíciles hasta mismo de lidiar, y yo tenía feedbacks positivos, entonces, en una oportunidad yo fui invitada a asumir la función del gerente dessa área de arquitetura Ya. de solución, porque ellos entendían que yo tenía mucho que aportar, no solo por la relación con los clientes, por esa, yo diría, habilidad mía de escucha activa, de poder entender cosas que muchas veces las mismas personas que estaban en la misma reunión que yo no lograban captar. Y yo captaba y el cliente decía, sí, es eso lo Y que eso es una necesito. habilidad, Ángela, increíble. ¿Por qué lo quiero explicar también para las personas que están escuchando este podcast? Porque esa es una habilidad blanda, muy difícil de, ¿cómo se podría decir?, de poder generarse. Y sobre todo tú lo tienes con naturalidad. Entonces, creo y siento que esta misma habilidad, ¿crees tú que fue lo que te llegó a lograr estos puestos? Porque, ¿por qué lo digo? La verdad es que las mujeres en el ámbito en general de informática y sobre todo en los puestos, en tus roles, no hay muchas, son pocas. Entonces, la verdad es que según tú, dentro de tus de experiencias y desafíos, para las personas que nos están escuchando, ¿cuál crees tú que uno tiene que tener en cuenta, por ejemplo? Y uno puede decir, oh, creo que yo tengo esa misma habilidad. ¿Cómo las personas la pueden utilizar, o en general las mujeres también, para que puedan tener una oportunidad de lograr, por ejemplo, en un futuro lo que tú has podido lograr en todos estos años hasta ahora? ¿Cómo tú te diste cuenta? Bueno, yo sé que tú sabes que tienes esa habilidad, pero cómo tú la expresaste para que tus jefes, en este caso, tus superiores, dijeran, ok, ella sí tiene el potencial para estar en estos puestos? Sí, y en ese momento yo empecé con puestos de liderazgo hace muchísimo tiempo. Yo diría que desde 2007, 2008 más o menos, yo empecé a tener puestos de liderazgo y si yo puedo decir algo que yo entiendo que fue lo que me llevó a esos puestos de liderazgo, porque yo era invitada, ¿no? Y que mis líderes me ponían atención. Creo que va, primero, a mí me encanta servir las personas. Entonces, independiente de la situación o de la posición jerárquica de una persona, yo siempre estoy abierta y dispuesta a naturalmente servirlas, a ayudarlas, sin esperar nada, ¿no? En cambio a eso. Y además, soy muy comprometida en que si yo tengo que hacer algo, sea una tarea, sea ejercer el papel de liderazgo, ni que sea para un proyecto, sea estar en una conversación con una persona interna de la organización, con el cliente, yo siempre me pongo en una situación que yo tengo que hacer lo mejor, siempre lo mejor. Yo no puedo hacer por medio. Es como yo quiero hacer
y entregar y promover las cosas como a mí me gustaría que hicieran conmigo. Entonces, con base en esa, yo diría, necesidad interna mía de, si voy a hacer algo, tiene que hacerlo bien hecho, creo que las personas empiezan a percibir que tú tienes un grado de compromiso avanzado con cualquier asignación que te pone en manos. Tú estás súper abierta a estar ayudando y a estar colaborando con su equipo, ¿no? De extender tus conocimientos, ser humilde lo suficiente para pedir ayuda o para poder querer aprender más cuando tú entiendes que lo necesitas. Entonces son algunas habilidades que creo que naturalmente te va caracterizando para una función o para la otra. Y cuando hablamos de un líder, ¿no? Y acá no voy a hablar específicamente de una posición de gerente, por ejemplo, pero un líder es esa persona que ella promueve un entorno donde los demás que trabajan con ese líder puede resaltar sus talentos y pueda de verdad dar lo mejor de sí. Es tener ese ambiente seguro y motivacional para que cada uno sienta lo que yo sentí en ese momento. Yo quiero hacer lo mejor, primero porque confío en mí, confío en mis habilidades. Los que están alrededor mío merecen el mejor que yo pueda dar. Y además, tener esa claridad de cuál es el objetivo central de por qué estoy haciendo la tarea A o la tarea B. ¿Cuál es el significado de todo eso? ¿Cuál es el impacto que yo genero? No solo en un negocio, pero en las personas que están trabajando conmigo. Y cómo yo puedo desarrollar de una forma bastante práctica mis sentidos para a través de una lectura de un lenguaje corporal o de la forma como tú me hablas, yo logro entender cómo tú estás. Entonces, como yo tenía una capacidad elevada de generar empatía y hasta mismo sin necesariamente la persona emitiendo las palabras, pero por su comportamiento yo ya entendía si había algo que estaba raro, si había algo bien o que la verdad lo que ella quería decir no era aquello. Essa minha capacidade, como foi observada por outras pessoas, que eram justamente as que queriam formar novos talentos em las posições de liderazgo. E eu, por suerte, tuve essas pessoas cerca minha e me ajudaram a promover a essa posição, que não foi uma posição que eu fui a pedir a posição, porque eu estava tão feliz fazendo o que tinha que fazer, pero lo hacía tão bem, e de repente as coisas foram aparecendo, porque um líder, eu creio que um líder de verdade, sempre está mirando em sua equipe para ver cuál persona está mejor desarrollada y tiene los valores, los principios, los elementos y las habilidades para poder tomar nuevas responsabilidades, ¿no? Y crecer y expandir un poco su entorno. Y Eso yo creo que fue eso lo que sucedió, sí. es súper importante, Ángela. Y la verdad es que cuando nosotros tenemos o sea, cuando tenemos la suerte de tener una persona así cerca que nuestro jefe, nuestro líder, básicamente de nuestro trabajo, puedan ver esas capacidades. Pero yo quiero así como resaltar algo súper increíble e importante que tú dijiste, es que tú tienes el tema de que tú eres, como le llaman ahora, el empath, básicamente. Y ser empática es una habilidad que puede ser muy bien, que es una muy buena herramienta cuando uno está en el ámbito de lo que es de ventas, porque uno tiene que aprender a leer a la persona y uno va manejando también cómo van las situaciones con respecto a cómo se está dando una conversación o incluso un negocio, una transacción en este caso con un cliente. Y con ese tema me gustaría hacerte una consulta. ¿Tienes alguna anécdota, con la cantidad de años que llevas, alguna anécdota o situación específica que te hayas enfrentado, por ejemplo, con el obstáculo del tema de género dentro de tu carrera? Porque llevas muchísimos años y sí, las cosas han evolucionado harto hasta el día de ahora, pero la verdad que cada mujer que he conversado que lleva muchos años siempre tiene una anécdota dentro de su carrera. ¿Y cómo superaste eso para poder llegar a donde estás hoy? Porque igual hace muchos años, igual habían como trancas como de que la mujer no era muy vista en el ámbito de la informática. Además que tú te desarrollaste en un ambiente muy exclusivo de hombres que era en la parte como de soporte, en la parte de mainframe, que es que es fierro puro y es completamente era muy masculinizado, básicamente ese trabajo, era muy raro ver mujeres también ahí. ¿Tienes alguna que me puedas compartir o que recuerdas que haya sido como Sí. así?
Sí, he pasado por varias situaciones, ¿no? Pero siempre con mi persistencia y resiliencia yo creo que las he superado. Y además uno en la vida siempre tiene que entender y conocer en su entorno cuáles son las personas que son sus principales stakeholders, digamos así, que uno puede apoyarse en situaciones difíciles. Pero sí, yo he enfrentado situaciones que era producto del género, pero también he enfrentado situaciones producto de mi edad. Imagínate que mi primera posición de liderazgo, cuando yo era lo que llamamos de team leader, de un equipo, prácticamente 95% eran hombres en ese momento, y aquí ya eran personas que gestionaban incidencias relacionadas a los ambientes distribuidos, ¿no? Servidores, sistemas, etc. Y yo era la más joven. Todos, yo creo que el más joven que yo, el segundo más joven, tenía lo menos unos 10 años más que yo. Entonces, imagínate asumir una función de liderazgo tan chica en la visión de los demás en un ambiente masculino. Yo creo que en su momento, además de mí, tenía solo una mujer más y todos ya grandes y yo era la única más joven. Entonces, yo tuve que trabajar conmigo misma esa habilidad de reconocer bien cuánto de aceptación yo estaba teniendo, porque hay un bloqueo natural que tienen las personas en creer que las personas más jóvenes, por no tener tanta experiencia, no van a ayudarte con los problemas complejos o quizás no tiene tanto que compartir o colaborar. Entonces yo tuve que trabajar conmigo misma, además de tener que superar algunos comentarios, algunas acciones, Ujú. pero yo me puse en la cabeza lo siguiente, mira, eh, yo soy fair, ¿no? Una persona que quiero que ellos confíen porque así soy yo. Y quiero mostrar lo mejor de mí. Y quiero mostrar a ellos que la idea o mi rol principal es justamente que ellos puedan desarrollarse mejor como profesionales, que logremos enfrentar en conjunto las dificultades, que logremos co-crear las mejoras que nosotros necesitamos para la operación. Y yo fui en ese sentido y empecé a poner prácticas que los otros líderes o gerentes de la época no lo hacían, de tener esas reuniones más individualizadas, de poder estudiar cada persona, pero que ella me dijera cómo es, ¿no? Había un formulario que llamábamos de Fit for You, o sea, tú tienes que decir a tu líder exactamente cómo funcionan las cosas para ti, desde elementos básicos, por ejemplo, me gusta ser reconocido en público o no me gusta ser reconocido en público, y otros elementos más. Entonces yo pedí a cada uno que me completara esa información y fuimos en una reunión uno a uno, trabajando, estudiando, entendiendo, despacio, muy despacio, a paso, ¿no? De tortuga, fuimos evolucionando y ellos empezaron a agarrar confianza y me empezaron a de verdad ver como una líder y que una persona que era la que estaba ahí para servirles, para ser su voz frente a la organización, pero para promover mejorías no solo en su ambiente de trabajo, pero en sus condiciones financieras también. Pero a su vez, aunque ellos tuvieran más experiencia en determinadas funciones que yo igual tenía una capacidad de autoaprendizaje muy amplia y acelerada, entonces yo siempre lograba retroalimentarlos de cosas interesantes que ellos mismos no conocían. Entonces yo empecé a estudiar, tanto por motivación y ganas mías, pero todos esos estudios ayudó también a colaborar con ellos en algunos aspectos técnicos que ellos no tenían conocimiento. Entonces fue un trabajo de hormiguita, es un trabajo de ganar confianza. La confianza uno no se la pide, uno se la gana. Y yo creo que para que tú puedas ganar la confianza de alguien, tú tienes que ser consistente entre lo que tú hablas y entre lo que tú haces. Y cuánto transparente tiene que ser en la relación. Y yo era extremadamente transparente. Y las cosas simplemente se hablaban como tenía que hablar, con todo el respeto y fundamento del mundo, pero con eso fuimos avanzando y fue de verdad una linda experiencia, eso hablando de la edad. Ujú. Hablando del género, bueno, me pasó muchas otras cosas porque una vez más, naturalmente, eh, en algunas corporaciones, en algunas áreas o países, el nivel de aceptación, ¿no? De la mujer en posiciones de liderazgo o trabajando en funciones que son más críticas no es de todo elevada, yo diría.
Entonces, en varios momentos me enfrenté a situaciones de que estaba claro que la persona no me tomaba en cuenta lo que yo decía, Y eso no es lo que tomaba me en estás cuenta. diciendo de que no te tomaban en cuenta en qué tú lo veías, porque por lo que veo, a ti te ha tocado trabajar con diferentes perfiles de personas y diferentes culturas en este paso del tiempo. ¿En qué momento para ti hay algún momento que fue difícil? Y lo digo porque es difícil, porque yo sé que tú eres una persona bastante empoderada, muy segura y que ha trabajado mucho para estar donde está, pero ¿en qué momento tú llegaste y te sentiste, es que ya no puedo más, pero después dijiste, no, yo puedo, pero voy a seguir adelante porque esto va a cambiar? Sí, sí, todas tenemos en algún momento como que siente uno que no va a poder seguir, pero ¿qué fue lo que gatilló eso y qué fue lo que ayudó a salir de de ese trance? Porque todas O pasamos por algún momento algo así que es difícil. Sí, yo creo que me pasó una situación con un líder, ¿no? Una persona que asumió el liderazgo, era mi gerente directo en esa época, y su comportamiento era muy distinto de los valores y principios que yo esperaba para un líder, pero también yo percibía, ¿no? Porque yo creo que yo era la única o la segunda mujer dentro del equipo, que había un trato distinto entre las solicitudes que él hacía para uno o para otro y la forma también como él intentaba, más que influenciar mi trabajo, es literalmente decir lo que yo haría y que yo no haría. Y estaba totalmente en contra lo que yo entendía que sí era de valor para mi función y para los clientes con los cuales yo trabajaba. Estaba dentro del contexto, era todo permitido y además era parte de lo que la corporación misma estaba pidiendo que hiciéramos, ¿no? Entonces era totalmente, él me puso en una situación como para ir en contra a esa ola de formas de trabajar con el cliente y que yo no entendía por qué solo conmigo me estaba haciendo eso, ¿no? De poder, estaba como limitando mi espacio de trabajo, pero limitando demasiado. Y yo empecé a sentirme totalmente así, yo no estaba más confortable ejecutando mi función, porque no podía ser yo misma, la misma Ángela que ha sido año contra año la persona que ha logrado tener funciones distintas y ha sido reconocida. Entonces, en algunos momentos me cuestioné, hasta mismo para tener un momento de introspección como, ¿será que de verdad soy yo el problema? Porque hasta ahora ha funcionado y yo siempre tengo personas que me ayudan con feedbacks directos y constructivos entre qué hacer, qué mejorar y qué va bien, ¿no? Y en ese momento yo pensé, no puedo más, y eso me afectó muchísimo, no solo profesionalmente hablando, pero personalmente hablando. Yo ya no tenía tantas ganas y motivación para seguir donde yo estaba. Me sentía literalmente como un pájaro en una jaula, donde uno solo mira y está ahí volando para un lado por el otro, pero limitado a su espacio. Y entonces, por la primera vez, después de muchísimos años, decidí, mira, yo no quiero estar acá porque ese tipo de liderazgo para mí no me sirve, no me inspira, no me hace crecer y además me fuerza o quiere forzarme a hacer cosas que yo no estoy de acuerdo. Y empecé a buscar nuevas oportunidades. Así fue. O sea, si no estoy bien en un lugar, si no me sirve, si no me agrega, y además uno entiende que no hay razón de por qué esa situación está sucediendo, cuando tú tienes varias otras personas de confianza y hasta mismo personas con niveles jerárquicos más altos que ti mismo y que te dice que tú estás en buen camino, que de verdad haces lo que tienes que hacer y está bien, pero hay un elemento que te dice, no, 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 hay que hacer otra cosa. Entonces yo pensé, acá hay algo mal. Y yo no voy a estar insistiendo en seguir en esa posición si yo no tengo esa relación de confianza con ese líder, ¿no? Y que además no estoy de acuerdo con lo que me pide hacer. Y tampoco veía eso como algo que era una definición corporativa, ¿no? Corporativamente hablando, era todo lo contrario, era para hacer justamente lo que quería hacer. Entonces yo busqué otro espacio, literalmente, y empecé a buscar otro espacio y claro, me han dado otro espacio. Han tratado de entender qué ha pasado porque las personas, todos los que me conocían, observaban que yo no estaba bien. Decía Ángela, ¿qué te pasa? ¿Alguna cosa acá? ¿No? Y me ayudaron. Y yo con eso me moví a una nueva función, la que me encantó y yo feliz. Entonces pasé un mal rato por varios meses,
pero no me dejé estar tiempo suficiente en esa situación a punto de inhibir mi crecimiento profesional y tampoco de impactar demasiado mi vida personal. Yo tuve que tomar acción. Y la invitación que yo hago a las personas que se enfrenten a una situación como esa puede ser por un tema de género, por el tema de edad, por un tema simplemente de que estás trabajando con alguien que no está alineado a tus valores, uno tiene que buscar solucionar. Y la solución puede ser que tú te muevas a otra función que sí te va a gustar y tú vas a estar realizada y volver a tener esa inspiración. Es súper difícil. La verdad es que he visto, lo digo por experiencia, y también he visto muchos casos en la cual uno como mujer creo que le cuesta mucho poder despegarse cuando ya está en un buen rol y lleva una carrera buena, impecable, donde la verdad es que a pesar de que ha tenido unos baches, pero cuando uno se enfrenta a este tipo de situaciones es difícil y uno como que se cuestiona, ¿sigo o no sigo? Entonces es ahí en donde, bueno, tú tomaste acción a tiempo, en la cual, como tú mismo dijiste, no intervino y no afectó mucho en tu vida personal, afectó un poco la parte emocional, pero no a un nivel en la cual te sintieras mal, en la cual puede afectar hasta tu salud. Y ahí también uno entra en el tema del burnout, que del Uhum. trabajo, que está, bueno, no sé si está muy en boga, pero sí se ve mucho, también en LinkedIn y en muchas otras partes se está hablando de ese tema, un concepto que se está llevando hace mucho tiempo, pero por primera vez yo creo que en muchos años ya se le pone un nombre. ¿En algún momento tú te sentiste o que ibas a estar, o que estabas burnout, o que ibas a llegar a eso? Sí, no, sin duda. Ya me ha pasado, a pesar de que uno muchas veces no tiene la claridad de cómo identificar una situación de burnout y hasta mismo yo he leído un libro de Isabela Camargo que creo que se llama Da un Tempo en portugués, ¿no? Como hay que darse un tiempo. Y creo que ahí yo logré tener más elementos concretos, ¿no? De síntomas y situaciones, pero uno siente que hay algo que ya no funciona más. El burnout o estar a punto de estar en una condición de burnout afecta, sí, tu emoción, tu salud y otros parámetros más de tu vida. Y yo sí me encontré en esa situación, hasta mismo por sobrecarga de trabajo, ¿no? O temas de viajes. Y yo tuve también, por suerte, ayuda de la familia, de poder me identificar, Angela, creo que ya está demasiado, hay que cuidarse. Yo sentí mi salud cambiando, tuve temas a punto de tener que hacer exámenes médicos. Entonces, eso fue una experiencia mala, pero me ayudó a tener más conciencia de hasta dónde uno puede llegar. Y eso me ayudó aún más a entender cómo priorizar mi vida laboral y cómo ser más efectiva y respetar los espacios de descanso que uno necesita tener y además promover una vida saludable con una dieta que sea adecuada, que nosotros sabemos que cuando estamos trabajando, super workaholic, comemos cualquier cosa, no nos damos tiempo para tener un almuerzo completo o un desayuno decente, o muchas veces la cena la comemos en cualquier momento del día y cualquier cosa que no necesariamente es nutritiva. No hacemos ejercicios, o sea, nosotros no nos priorizamos. Cuando ya estamos en una situación llegando al burnout, en burnout literalmente, es como tú no has priorizado a ti mismo en tu vida. Entonces, ¿qué estás haciendo? Si tú no te priorizas, si tú no te cuidas, ¿cómo vas a seguir generando valor, trabajando en nuevos negocios, cuidando de la familia? Es todo yo diría que hay un cambio importante de pensamiento, Sí. de ponerse en otra perspectiva de De que tú entender. necesitas estar bien. Mm. Si tú no estás bien, ninguno de tus planes va a funcionar porque tú eres el actor principal de tu plan. Tienes que estar bien y saludable para avanzar. Entonces, sí, ya he pasado por situaciones así y hasta hoy me cuido bastante para no volver con esas características que yo enfrenté hace un rato atrás. Lamentablemente, en general, a las mujeres son las que más sufren burnout. En estadística, entre hombres y mujeres, las que más lo sufren son las mujeres, principalmente también por la misma presión que uno se pone y la presión social de
cumplir con el trabajo, las mujeres que son madres, con los hijos o con otras cosas también. Pero quiero compartir, voy a compartir pantalla porque quiero que me cuentes con respecto a este tema. Ángela es mentora y ha sido mentora del programa de talento digital y me gustaría que me comentaras esta experiencia. Para mí, ¿cómo llegaste tú a ser mentora? ¿De qué se trata este programa en la cual tú fuiste mentora de mujeres por talento digital? Cuéntame sobre esta experiencia, por favor. Sí, te cuento, ser mentora, más allá de las credenciales que uno puede, ¿no?, exhibir por el hecho de haber cumplido con un programa, eso ya me ha tocado hace muchísimos años, tanto una mentoría formal como esa que se estructura un programa, como mentorías informales de todos los tipos de varias personas que han trabajado conmigo. Pero ese programa en particular, él nace porque primero en la empresa para la cual hoy yo trabajo, yo fui parte, ¿no? Y soy parte, en hecho, de un programa de mentorías que llamamos de Women for Women, o sea, de mujeres para mujeres, donde en el último, yo diría, un año y medio, nos hemos enfocado en acompañar a alumnas y egresados y justamente de ese programa de talento digital para Chile, sempre com el afán de poder ajudar a empoderamento, ¿no?, del talento feminino en la industria de TI y promover el rol de las mujeres, ¿no?, en las disciplinas de STEM, que sería toda la parte de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Entonces, luego mi organización, ¿no?, y a través de ese contacto con talento digital, ellos se contactaron también con el equipo de la iniciativa, creo que era la iniciativa Promueve, ¿no? Que fomenta justamente esa autonomía económica de las mujeres dentro ahí del gobierno regional metropolitano de Santiago. Y es, por lo que yo había entendido, ejecutado por la Universidad de Alberto Hurtado, si no me equivoco. Entonces, la idea era justamente poder ser mentora de una de esas alumnas o egresadas de ese programa para ayudarles tanto en la inserción laboral o hasta mismo no fortalecer sus habilidades para poder seguir creciendo en su plan de carrera, sea cual sea su plan de carrera, y con la idea de poder reducir esa brecha, ¿no? No solo de la empleabilidad de las mujeres, pero también de las oportunidades de las mujeres en tomar funciones más interesantes, ¿no?, con otros tipos de desafíos. Entonces, con eso, en ese programa me fue asignado una alumna que tuvimos mentorías virtuales, fue muy interesante, un programa estructurado donde yo entendí cuáles eran sus objetivos, cuáles eran las habilidades que ella entendía que necesitaba mejorar. En esa ocasión, y además yo tenía otros programas de mentoría en paralelo también con otras mujeres en situaciones similares, no digo solo en Chile, por cualquier otro país acá de América Latina. Entonces, la forma, ¿no?, de generar la mentoría, más allá de entender cuáles eran los objetivos de esas mujeres, qué quieren buscar, dónde quieren trabajar, qué quieren fortalecer, qué quieren lograr, y ayudarlas con tips, con ejemplos o con ejercicios para que pudieran llegar a su objetivo. Fue un lindo momento de compartir mi experiencia y a través de esa posibilidad que uno tiene de compartir experiencia, de contar un poco de su trayectoria, no digo toda la trayectoria, cada sesión, ¿no?, me tocaba alguna parte, yo la sentía así como cada día más motivadas, como, yo puedo, así como, qué interesante, o sea, si tú llegaste ahí, yo puedo llegar también, y eso es un poco el sentimiento, yo diría que yo espero generar en mis mentees, que es, hay que confiar en uno, hay que tener claro dónde quieres llegar, tener una red de soporte, pero inspirarse en las historias de otras personas, que hay muchas personas que creen que están como están en un modo bloqueo, como no logran avanzar o quizás no creen que son capaces de hacer alguna cosa, pero cuando tú miras a otras que han logrado dar algunos pasitos más que tú, es una forma de inspirarse, entender qué ella ha hecho o cómo fue su vida para estar donde está y quizás qué tengo yo que mejorar o qué tengo yo que hacer distinto para poder tener las mismas oportunidades o llegar donde quiero llegar. Entonces fueron varias sesiones en ese programa en particular de talento digital con una de las alumnas. Intercambiamos informaciones, hemos hecho
prácticas, literalmente hemos hecho ejercicios, role plays, por ejemplo, ¿Qué para son ir los estudiando. plays? Para que la gente entienda de este tema de las mentorías, porque igual el tema de las mentorías es un tema súper interesante y me gustaría que pudieras como dar algún como tips o dentro de tu rol de mentora que te ha tocado para las personas que están escuchando y dicen, yo quiero tener una oportunidad de poder entender cómo yo puedo llegar a algo así, pero ¿qué yo podría realizar si yo estoy recién empezando, por ejemplo? Mm, Y o me estoy reconvirtiendo, que es lo que mucho está pasando también en general dentro de las carreras de las mujeres, sobre todo que están buscando como un nicho. Porque este podcast en general de lo que es tratar de visibilizar este mismo cosa que tú estás contando del ujú. tema de las mentorías, de que todas las mujeres y todos los roles que están pasando por acá, todos han tenido como una forma de poder iniciar y para mostrar básicamente de que todos podemos llegar a estar ahí, en ese lugar. Sí se puede. Entonces, ¿qué consejos tú darías a las personas como, obviamente, mentora que te ha tocado entre tus dos roles de mentora para ese tipo de cosas? Sí, mira, primero puede parecer un poco redundante, pero por experiencia propia, yo recomiendo que la persona busque un mentor. Yo he tenido mentores y mentoras en toda mi vida y esas personas han sido personas que yo entendía que tenía algo que agregar en mi vida, que eran inspiradoras, que eran inteligentes y que habían recorrido un camino que me interesaría entender qué ha hecho para llegar donde está y cuánto de conocimiento podría compartir conmigo, pero también cómo ayudarme a guiarme en mis pasos para que yo pudiera estar mejor posicionada para nuevas oportunidades. Entonces, dentro de las mentorías que yo brindo, siendo yo, ¿no?, la mentora, lo que tratamos de trabajar para si esas mujeres que están recién ingresando o quieren ingresar en el mercado, o hasta mismo me ha tocado mujeres que tienen más de 45 años y quieren volver al mercado de trabajo, es cómo uno trabaja su marca personal, ¿no? Entonces, cuando tú me preguntas qué eran los role plays que hacíamos o esos ejercicios, juego de roles, era justamente ellas, por ejemplo, me contaban su vida, su historia, sus habilidades, competências, expertise, um montão de coisas. Contava assim como uma conversação informal. Então, eu lhe pedia, não, se tu tiveras que contar-me de ti em 2, 3 minutos, lo que chamamos de um elevator pitch, mientras estou no, em el Ujú. ascensor, ¿qué dirías de ti para que yo tuviera la curiosidad de seguir hablando contigo? Porque quizás tengo una oportunidad. Entonces, ¿cómo tú te posicionas? ¿Cuál es tu marca personal? Y cómo tú logras poner los principales highlights de tu experiencia laboral. Y hacemos ese ejercicio. Entonces, fue un ejercicio que yo diría que para todas, y para mí en mi pasado también fue muy difícil, que es cómo yo puedo sintetizar y poner la esencia de lo que yo quiero transmitir a la otra persona. Y cómo yo puedo asegurar que yo mismo tengo visibilidad de mis competencias y habilidades. Porque hay cosas que nosotros la damos como por natural o quizás no ponemos foco, atención, pero sí es lo que una persona que está haciendo el reclutamiento o hasta mismo un gerente, un líder está buscando. Entonces ellas hacían presentaciones para mí como, ok, vamos a iniciar una conversación, tengo 5 minutos, cuéntame de ti. Y ellas amaban storytelling, por ejemplo. Y dentro de ese storytelling, yo trataba de ver si realmente habían puesto las informaciones claves de toda la conversación que habíamos tenido antes, para ver si eso me llamaba la atención. El otro también es la mejora y cómo nosotros podemos poner y dar mejor visibilidad tanto de la comunicación escrita cuanto el habla. Cómo yo me posiciono en una conversación, cómo es mi lenguaje corporal, cómo yo tengo que mostrar o cómo tengo que sentir de verdad que tengo confianza en lo que estoy hablando. Entonces, hay muchos ejercicios que hacemos como si yo fuera o una persona que estuviera contratando o algún ejecutivo que está por ahí, ¿no?, subiendo el ascensor y que ella necesita vender algún proyecto, por ejemplo, que quiere y que ese proyecto es lo que le va a dar el paso para tomar la vacante para la cual se postuló. Así que son cosas entretenidas y todo eso yo lo he hecho con base en toda mi experiencia, porque yo he pasado por muchas situaciones como esa, sea en el contexto de tomar una nueva oportunidad, sea en el contexto de tratar de cerrar un negocio, sea en un contexto de tratar de encantar a un cliente. Entonces, yo pongo todo en la parrilla de lo que yo he pasado y trato de evaluarlas
desde ese punto de vista, le doy feedback, ellas graban videos de ellas mismas para que ellas puedan verse como yo hablo, cómo está mi cara, cómo está mi cuerpo. ¿Será que yo fui consistente en cómo transmitir el mensaje? ¿Yo parecí nerviosa, no parecí? Yo estoy segura que yo tengo claro mis habilidades, mis experiencias centrales. Entonces, hay un montón de ejercicios que yo creo que ayuda a formar ou agrandar essa autoconfiança, essa autoconsciência que uno tem e também para depois poder praticar na vida real, não? Quando uno hace isso em um ambiente de confiança e se lo pratica, ao momento que tu estás em um público desconhecido, tu já tens uma base de la experiência de como hacer, não? Como ter essa conversação. Então, esses são, por exemplo, exemplos de roleplay que eu te posso comentar. Porque yo creo que es importante que uno entienda bien. Primero uno tiene que conocer mucho de sí mismo para poder venderse, Y ¿no? también cómo uno se mueve, cómo uno se expresa. Creo que es el ejercicio al que tú dices de grabarse por un par de minutos, hacer un leve speech de un tema que uno necesita expresar. Igual yo sé que es un poco difícil porque uno no está acostumbrado, a pesar de que todos los días uno se pone frente al espejo a peinarse, a lavarse los dientes, pasa al menos un par de segundos frente al espejo todos los días en las mañanas. Pero la verdad es que sé que hay varios libros que de ejercicios como lo que tú estás hablando, es que todos los días, si tú quieres como cambiar un poco tu energía, incluso tu forma de presentarte ante la gente, es poner una frase que tú te sientas que te empodera, que te ayuda y que no solamente la pongas todos los días en el celular, porque uno toma constantemente el celular en las manos, sino que Ajá. también en el primer momento cuando tú te levantas. Incluso hay gente que lo pone dentro del momento en el baño, o sea, cuando pasa esas pasadas por el baño, lo ve y lo lee. El hecho de poder grabarse digo difícil porque no mucha gente lo hace porque les da vergüenza, les da un poco de como cosita. Pero la Sí. verdad es que eso ayuda mucho incluso para las entrevistas de trabajo, porque ahora igual se da esta oportunidad de hacer las cosas más online, como antes que era más presencial, pero en ambos puntos sirve mucho porque ahí uno sabe si hace mucho como así con los dedos, si está muy así con los brazos, o junta las muñecas, o se junta de brazos. Igual hay muchas de esas cosas que pueden no ser una buena indicación para la otra persona que está al frente. Entonces ahí uno sabe cómo uno puede mover mucho, si mueve mucho los brazos, las manos. Entonces todas esas cosas ayudan. Justamente con todo lo que tú has hablado hasta ahora, Ángela. Pero también me gustaría que dentro de tu rol, durante hace, bueno, un par de meses atrás, tú estuviste participando dentro de un foro financiero en Buenos Aires con respecto al ámbito de la ciberseguridad. ¿Por qué lo nombro y lo pongo obviamente aquí a la palestra? Porque la verdad es súper importante visualizar este tipo de eventos, porque en general, por eso lo pongo ahí, esto es parte también de perfil de Ángela de LinkedIn, que ella misma lo ha Ajá. posteado, te tocó estar presente frente a muchas personas, obviamente importantes, explicando este tema también de lo que es con respecto a tu rol de ciberseguridad, con respecto al ámbito también de la inteligencia artificial y cómo nosotros podemos ayudarnos con eso. Me gustaría que me explicaras tu experiencia con esto y también pudieras explicarme cómo nosotros podemos verificar este tema de la seguridad con la inteligencia artificial. ¿Cómo te ha tocado verlo dentro de tu trabajo? ¿Cómo nosotros podemos trabajar eso con respecto a un ataque, por ejemplo, de ciberseguridad? Sí. Bueno, primero esa oportunidad de estar en ese foro para mí fue maravilloso. Era un foro que tenía la concentración de CIOs, de CEOs, ¿no? De Argentina, de la industria financiera. Y para mí, yo soy así extremadamente entusiasmada en poder visualizar no solo el futuro, porque eso ya es un hecho, es un presente, ¿no? Tanto de los avances en la inteligencia artificial, pero también otras tecnologías emergentes, sin ninguna duda, para poder
tanto ayudar a generar una concientización y transmitir un poco más de los beneficios del valor que significa de esa nueva tecnología aplicada a la ciberseguridad, cuando nosotros llevamos en cuenta todos los grandes desafíos que hoy nuestros líderes de seguridad enfrentan, no solo para estar pasos adelante del atacante, porque el atacante, así como nosotros, en una posición yo diría más de defensa, de operación, que estamos buscando soluciones tecnológicas que sean más inteligentes, que vengan incorporado con inteligencia artificial para darte más insights y ayudarte a generar mejores automatizaciones, el atacante está haciendo el mismo para su lado para poder generar más velocidad y escalabilidad de sus ataques. Entonces, ese tema todo me apasiona, son dos temas que hoy es parte de mis principales intereses en mi vida, cómo nosotros aplicamos la inteligencia artificial a la ciberseguridad, sea con el objetivo de poder ganar un poco más de productividad, sea con el objetivo de poder analizar y tomar acciones en una velocidad que quizás un ser humano tardaría horas o tardaría días, poder justamente protegernos de los ataques que hoy son impulsados por la inteligencia artificial, pero también a otra pata, ¿no? de toda esa conversación, que es cómo nosotros protegemos la inteligencia artificial per se. Entonces, durante ese foro, dentro de las conversaciones, yo me sentí primero muy cómoda porque es un tema que me apasiona. Sin duda tenía el desafío de poder transmitir ese mensaje en 20 minutos o menos. Entonces hay mucho contenido que uno tiene que sintetizar para ver qué hace más sentido en ese momento para el público objetivo, pero también mostrando, ahí claro, desde la perspectiva de nuestras soluciones, cómo esos algoritmos, ¿no? Principalmente los que están sentados hoy en Machine Learning o Deep Learning, cómo esos algoritmos, ellos trabajan dentro de las entrañas de una solución tecnológica para darte respuestas que, como vuelvo a decir, un analista quizás necesitaría navegar por inúmeras herramientas, tomar varias horas y hacer él mismo algún tipo de correlación, algún tipo de entendimiento y luego de eso poder tomar una decisión. Entonces, en ese foro fue una conversación muy breve. Yo creo que fue bastante interesante. Les invito a ver el video que está en el YouTube, pero también yo hago a temas precisos, ¿no? Como esa inteligencia artificial entra en algunos puntos centrales cuando nosotros pensamos en una tarea cotidiana sea de un analista de un SOC o sea de cualquier otra persona que trabaje en el ámbito de la seguridad de la información, hasta mismo no sé cómo podemos proteger de forma proactiva la autenticación de los usuarios, qué tipo más de análisis o parámetros yo necesito tener en ese momento que yo pueda lanzar para esos algoritmos y que él mismo decida si ese usuario puede ser, ¿no? La autenticación es válida o no es válida y poder al mismo tiempo bloquear su acceso. Entonces, hay muchas cosas que son grandes evoluciones, también contando un poco con el avance de la inteligencia artificial generativa, ¿no? Con toda esa capacidad de producir nuevos contenidos, cuánto eso nos ayuda en términos de nuestra postura de detección y de defensa, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, una solución que nos describe inmediatamente cuál es la vulnerabilidad que estamos enfrentando, o hasta mismo trae más informaciones para darte el contexto de una determinada amenaza, porque ella mismo ya se retroalimentó de distintas fuentes de donde aparecen esos eventos, pero también de distintas fuentes de inteligencia, que uno muchas veces tenía que ir a leer qué está pasando ahí para ver que esa cosita que estoy viendo se relaciona con la otra. Entonces, eso me apasiona, es una experiencia interesante. Hay varios desafíos, no solo de poner el contenido adecuado para ese público, pero también la forma de presentar, el tiempo necesario para presentar y entender que cuando uno presenta, uno tiene que ponerse en los zapatos de su audiencia para entender si de verdad el mensaje que tú estás transmitiendo es claro. Y ahí hubo todo un trabajo de yo conmigo misma, ¿no? De repasar el contenido y ver si hacía sentido aquella cosa que yo estaba exponiendo. Y bueno, dentro de lo que te tocó exponer y todo, sí, nosotros esto lo llamamos al ámbito de clientes o socios de las organizaciones en general, sobre todo con la seguridad de la IA generativa. ¿De qué forma tú nos podrías, dando algunos ejemplos, podemos priorizar un enfoque, por ejemplo, defensivo ante un ataque? ¿Por qué lo digo? Porque en Chile se han recibido hartos ataques. Tenemos el CSIRT, que es una institución que de hecho
Sí, de hecho, en los anteriores podcasts se habló también sobre este tema, en la cual se ven todos los ataques que se están recibiendo. De hecho, hoy día vi que en otro país, Perú, también recibió un ataque bastante complicado también. ¿Cómo nosotros podemos trabajar siendo o clientes o socios o teniendo una organización, adoptando esta IA generativa, perdón, de forma segura para ayudarnos en un enfoque defensivo con un ataque, por ejemplo, de ciberseguridad? Sí, mira, voy a iniciar por el aspecto de la protección en sí de la inteligencia artificial generativa, porque más allá de todas las discusiones que están alrededor de la calidad de la data, ¿no? Que es utilizada para el entrenamiento y cuánto de gobierno, ¿no? Y cuánto de ética y otros parámetros están puestos sobre esos modelos, es también la seguridad de que essa data do treinamento ou o modelo com o qual tu vas fazer o desenvolvimento, o pipeline e o uso de los modelos fundamentais também está protegido contra os novos ataques que estão impulsando os atacantes em la inteligência artificial, seja com o interesse de poder obter a informação do treinamento base, seja com o interesse de poder envenenar o modelo, de poder até mesmo de generar resultados que não são os previstos por el modelo. Então, dentro de esse aspecto, eu creio que há que pensar em um modelo fundacional de la proteção em si da inteligência artificial generativa, que pueda trabalhar não só os elementos de infraestrutura tecnológicos que são ocupados para ser o desenvolvimento do modelo, e acá aparecem também novas tecnologias, há muito uso de API, as APIs, por exemplo, para poder fazer essa conexão e transmissão das informações, mas justamente como eu protejo os dados de meu modelo, como eu protejo o momento do desenvolvimento, do treinamento desse modelo, como eu asseguro que o outcome desse modelo está controlado e que toda a infraestrutura onde está sentada essa nova operação também esteja protegida. Porque para que tu puedas ter uma posição um pouco defensiva, fazendo uso da inteligência artificial generativa, mais allá de contar em si com as soluções que através da inteligência artificial generativa ou da inteligência artificial, eu diria mais tradicional, já conhecida machine learning, exista grado de confiança importante sobre de onde essas soluções obtêm informações e como generam os modelos e que tipo de resultados elas entregam de forma imediata que poderia ajudar-te a lidiar imediatamente com um ataque que tu estás sofrendo. La outra é justamente como tu puedes assegurar que o contenido que hoje as corporações estão tratando de ser cada vez mais uso dentro dessa inteligência artificial generativa, que pode ser a que tu ocupas através de outras entidades ou a que tu generas dentro de tu corporação, também esteja protegido frente a los atacantes. Então, para mim são não são dois tipos de defesas, mas eu diria que são duas miradas distintas. Uno, sofrimos muitos ataques, necessitamos velocidade, necessitamos inteligência e necessitamos uma solução que de verdade me ajude a bloquear o atacante em algum passo de sua cadeia de ataque. E aí sempre vamos a ter esse conceito de la seguridade defensiva em capas. Em cada uma das capas, imagina que deveria existir um ponto de controle que poderia mitigar uma ação do atacante a ponto de que ele não genere o dano por lo qual ele está fazendo esse ataque. Pero também os modelos fundacionais e todo o contenido que se está manejando hoje em esse âmbito necessitam ser protegidos, porque eles também estão detrás dessa informação, eles também estão detrás eles têm seus propósitos, ¿no? Para poder generar outros tipos de ataque em essa capa específica. Ahora, con este mismo tema del uso de las IA dentro de las infraestructuras de trabajo, ¿qué consejo tú puedes dar con respecto a cómo nosotros podemos asegurar una infraestructura dentro de una defensa que sea más segura dentro de una organización, por ejemplo? Con respecto, o sea, siempre cuando se habla de la seguridad, se habla de la privacidad, de los cumplimientos, Sí. de la gobernanza, pero la verdad es que, claro, todo esto albergan con respecto a diferentes tipos de sistemas, pero ¿cómo nosotros podemos reforzar esto?
porque obviamente hay muchas variables en el contexto, pero cómo nosotros podemos reforzar este tema tomando en cuenta los ataques, ataques típicos que hay con respecto a una infraestructura. Ok, cuando tú hablas de la infraestructura, ¿hablas en general o estamos hablando de la infraestructura donde están sentados los modelos, por ejemplo, de inteligencia artificial? O sea, más que nada, ambos de hecho, porque Ambos, ok. exactamente. Ok, bueno, yo creo que podríamos pensar, si yo puedo pensar en un marco general, ¿no? Que podríamos Ujú. hasta profundizar. Entonces, hay algunos conceptos que yo creo que sea en la visión de proteger su infraestructura, sus plataformas tecnológicas para no sufrir un evento cibernético, o la infraestructura en sí, donde hoy está corriendo, ¿no? Los modelos de inteligencia artificial. eh, Cuando miro desde el aspecto de la inteligencia artificial, sin duda, la parte de poder establecer un modelo de gobierno y de compliance respecto a la práctica y el uso de esa inteligencia artificial es crítica, pero existe la necesidad también de hacer la seguridad de la infraestructura donde descansan esos modelos. Hoy muchas veces está en modelos de nube, o cuando yo voy para la infraestructura común y corriente de su organización, ¿no? Donde están sentados los sistemas críticos, hay que pensar en un modelo de seguridad, una arquitectura de seguridad para poder comprender exactamente cuáles son sus principales desafíos, estudiando la forma como está compuesta esa infraestructura, sea en cloud, sea en modelo híbrido. Y siempre va a existir la necesidad de poder generar la seguridad de los datos, porque creo que ese es el tema central, ¿no? Seguridad de la información, tú tienes que trabajar en la seguridad de los datos. Los datos hoy están sentados en cualquier parte, sea en nube, sea en ambiente on-premises, y para trabajar esos datos, donde procesan esos datos, donde transitan esos datos, existen inúmeros elementos tecnológicos que trabajan en distintas capas de infraestructura dentro de un modelo de arquitectura. Entonces está desde la fundación de la seguridad de la plataforma en sí, donde esos datos están hoy residiendo, de los workloads, si yo voy en ambiente de nube, de los workloads, de los databases, de la forma como se conectan otros tipos de aplicaciones a esos databases, los usuarios, los cuales tienen acceso y derecho para poder trabajar con esos datos. Hay varios elementos dentro de una arquitectura de seguridad, que es la que yo creo que uno tiene que mirar, de cuáles son los puntos de control que yo necesito tener para tener una posición y una postura de seguridad efectiva y y eliminar la mayor parte de posibilidad de sufrir un ataque. Entonces, dentro de ese aspecto, una de las cosas que se puede, por ejemplo, poner en contexto es, más allá de hablar de la seguridad en general de esa infraestructura, de esa arquitectura, es cuáles son los resultados de negocio, mis principales intereses o dominios que yo necesito poner atención, producto de algún desafío en particular que yo tengo. Puede ser que hoy todavía sigue la preocupación de poder generar la seguridad, por ejemplo, de los accesos que hoy están distribuidos en cualquier parte dentro de un concepto de un trabajo remoto. Puede que mi principal interés es poder evitar, por ejemplo, los riesgos, ¿no? de ataques que yo tengo internos o hasta mismo de ransomware. O puede ser que mi principal punto de interés hoy es cómo yo voy a cuidar de la privacidad de los datos de mis clientes y de los usuarios de mi corporación. Y para cada uno de esos escenarios existen puntos de controles, ¿no? con ciertas capacidades que involucran personas, procesos y tecnologías que uno tiene que definir y uno tiene que ver si atende. Entonces, desde el más básico de la punta, cuando hablamos de un processo de gestão de identidades e acesso, de poder verificar aquela entidade, de ter um processo de autenticação mais robusto, de ter múltiplos fatores de autenticação, ou hasta mesmo como eu tenho o controle de los eventos, del footprint desse usuário que se autenticou, e que está sendo esse usuário dentro de minha infraestrutura, em que momento ele está accedendo a essa base de dados e que tipo de informação ele está trabalhando nessa base de dados, ou que tipo de extração de dados ele está executando. Está executando isso em um horário normal de seu trabalho? Para onde os dados estão transitando? É um destino que seria comum para fazer essa extração de dados? Quais são os eventos, outros mais, dentro de minha infraestrutura, dentro de los flujos de red, que eu posso identificar algum tipo de anomalia? Pero para todo isso, há pontos de controle. Nós vamos muito mais allá de simplesmente ter
una solución de SIM, por ejemplo, donde tú concentras eventos, correlaciona y trata de ver qué está sucediendo y hacer una gestión de amenazas. Como yo puedo hacer una orquestación y automatización de esos eventos, a punto que yo no necesito un analista dando clic en algo, pero ese playbook ya me toma una acción para bloquear alguna actividad que es sospechosa dentro de la base de datos. Tengo considerado la encriptación de los datos en reposo, la encriptación de los datos no durante su tránsito. Entonces, yo diría, yo sé que hay un universo de cosas que podemos conversar, pero todo para mí se centra en poder entender bien su arquitectura, su infraestructura, establecer una arquitectura desde el punto de vista de seguridad, conocer los puntos de control, trabajar en una estrategia defensiva de esa seguridad por capas, porque nosotros sabemos que en un otro momento alguna cosa va a fallar, pero yo necesito agarrar al atacante en algún paso de su camino a punto de no dejarle hacer daño o hasta mismo llegar hoy en la joya de la corona, que es lo que yo estoy tratando de proteger. Y todo eso se facilita mucho más si nosotros ayudamos a aumentar el nivel de inteligencia y escalabilidad de los analistas con el apoyo de soluciones que justamente te da informaciones y una velocidad que ellos mismos tardarían muchos días o muchas horas para poder trabajarlo. Claro, y la inteligencia artificial que ahora, bueno, está en todos lados, y sobre todo la IA generativa, ha ayudado obviamente a muchas cosas. Y dentro también de lo que tú mismo hablaste, hablaste harto a la conciencia y sobre todo del tema de los usuarios, porque a pesar de que nosotros tengamos hartas salvaguardias, defensas, contraataques, los más probables, pero muchas veces pasan más en la interna. Entonces, ¿qué consejos tú darías en aspectos esenciales, por ejemplo, de conciencia, educación en la ciberseguridad, qué cosas los usuarios deberían conocer para proteger sus datos, por ejemplo? Para evitar, obviamente, problemas, molestias con respecto a este tema de los ataques. Porque muchas veces son simplemente un simple correo que un usuario interno problema y puede tener las mejores cosas de seguridad la empresa, pero muchas veces los usuarios necesitan un poco también de concientización con respecto a qué deberían o no deberían de abrir, qué puede ser un ataque o un phishing, o que puede hacer algo que puede venir un correo que no corresponde. Mira, yo creo que primero los programas de concientización tienen que seguir y ser reforzados año contra año, pero también necesitan ser evolucionados, porque en los programas de concientización, principalmente de los años atrás, era muy natural que existieran chips o recomendaciones para que una persona pudiera identificar un determinado tipo de ataque de acuerdo a un determinado padrón, ¿no? De cómo recibe la información, recibe el correo. Pero con el uso de la inteligencia artificial generativa, sea las informaciones, la forma como está redactado el texto, un mensaje de voz, una llamada, todo eso puede ser producto de alguna solución que está simplemente haciendo mímica, ¿no? De la voz de una persona conocida o de la forma como alguien ya escribe un texto. Entonces, hay ciertos tipos de recomendaciones que yo creo que los programas de concientización tienen que evolucionar para ver ahora cómo yo voy a concientizar los usuarios que van a recibir cada vez más mensajes más convincentes que de verdad tienen que tomar determinada acción o tienen que clicar en determinado link. Eso por un lado. Pero por otro lado, nosotros tenemos que contar, y ese es un hecho, de que en algún momento ese usuario va a clicar en el link. No va a existir una situación en que él no va a clicar. Alguien en algún momento va a clicar en ese link. Y si clica en ese link, ¿cuáles son los controles de seguridad dentro de soluciones tecnológicas que tú tienes para poder tomar una acción de frenar la expansión, sea de ese malware o sea hasta mismo para no permitir que la persona acceda a un determinado sitio donde puede tener contenido malicioso? Entonces, yo creo que es un complemento acá. Está la concientización, tenemos que saberlo, yo creo que hay que expandir eso a toda la sociedad. Creo que hay que hacer con un poco más de constancia, hacer ejercicios más lúdicos y prácticos, porque es así que el ser humano aprende mejor, ¿no? Hacer ejercicios vivenciales para ver quién cae o no cae, ¿no? Yo diría, armadilha del phishing. Pero también hay que considerar, ok, en algún momento va a clicar.
esse usuário ocupa essa computadora, esse tablet, esse celular e clica em el link. Que eu tenho que ter, tecnológicamente hablando, para tratar de frenar aí, no momento que ele faz o clique, a execução de algum conteúdo malicioso? O que eu tenho que fazer para evitar que ele pueda compartir dados confidenciais, ¿no? A través de tratar de hacer un logueo y un sitio fake que podría comprometer también el acceso a mi organización. Entonces, yo creo que hay una evolución importante que hay que trabajar y para mí, a lo menos esos dos caminos tienen que ir en paralelo. La tecnología, que ya considera que el plan de awareness no va a ser 100% efectivo porque nunca lo es. ¿Cómo hacemos en conjunto? Y es eso lo que las compañías tienen que pensar y trabajar dentro de sus estrategias de seguridad. Ahora, con respecto a lo que ya hemos estado hablando con respecto a los ataques, hay una parte que ya va un poco más a la parte un poquito más técnica, a la parte también del desarrollo, a los ataques de interfase de programación que utilizan APIs. ¿Ya? Obviamente es una preocupación porque las personas que trabajan con desarrollo y en general las nubes, todas trabajan con APIs. Todo es API, básicamente. Según tu experiencia, ¿qué modelos de lenguaje, por ejemplo, con respecto al uso de las dependencias que se pueden utilizar con APIs en inteligencia artificial, te ha tocado a ti concientizar y también ver con tus equipos de trabajo? Porque yo sé que tú trabajas a nivel LATAM y en LATAM todos los países tienen unos niveles más altos y otros más bajos con respecto a leyes, con respecto incluso a la forma de trabajo con respecto al cuidado de los ataques en la ciberseguridad. ¿Cómo podemos nosotros, las personas que trabajan con todo este tema de las API, poner un enfoque, sobre todo en las empresas que están con desarrollo, que pueden incluir para evitar estos ataques que se intentan explotar de repente con los complementos o cuando son funciones muy abiertas en los sistemas? Mira, hay algo que yo creo que puedo mencionar que sería un primer paso fundamental. No necesariamente todos lo ocupan. Yo creo que con ese movimiento todo de la agilidad dentro de los modelos de desarrollo, quizás eso se pierde un poco, ¿no? Porque la idea es tener más flexibilidad. Sería tener la seguridad por diseño, ¿no? Cuando uno arma su proyecto de una aplicación, de un programa, de un contexto como ese, debería pensar desde el inicio del diseño como nosotros ya dejamos embebido los controles mínimos de seguridad necesarios para poder evitar ese tipo de situación a futuro. Y luego, más allá de todos los testes que ya existen justamente para poder encontrar las vulnerabilidades, ¿no? Dentro de ese esquema de desarrollo o de esa infraestructura que fue armada para atender a una determinada aplicación, yo creo que la seguridad por diseño es clave porque uno trabaja ya alineado un poco con los controles y las políticas de seguridad corporativa que debería ser aplicada a esos elementos tecnológicos que es parte del modelo del desarrollo, tener los testes y los controles que todos ya conocen que tienen que ser ejecutados aún en fase de teste, ¿no? Pero también poder tener, dependiendo de cómo esa aplicación conversa con el mundo, ¿no? Entender el contexto y ver cuáles son los puntos de seguridad o de control de seguridad adicionales que debería ser visualizado a nivel de arquitectura. No voy a hablar en particular de una solución o de un software, pero sí de ese contexto como un todo. Entonces, para mí el desarrollo parte tomando elementos de un desarrollo que desde su diseño contempla elementos de seguridad. Cuando llegamos al punto de las APIs, y acá creo que la parte crítica es justamente la API tiene acceso, ¿no? A una determinada información y cómo tú vas a hacer la seguridad de la información que está en tránsito y cómo justamente la información que pasa desde una base de datos a otra aplicación, de una aplicación a otra aplicación, tiene todas las protecciones mínimas necesarias, sea de criptografía, siempre que está siendo monitoreado los eventos. Hay varias otras cosas que uno puede considerar, ¿no? A nosotros nos ha tocado últimamente
trabajar en el concepto de la seguridad de un entorno que tiene apps, principalmente dentro de los modelos que nosotros trabajamos, ¿no? Con soluciones de identificación, gestión de accesos y autenticación para Open Banking o para banca abierta, por ejemplo. Entonces, hemos trabajado algunas arquitecturas para poder promover que no solo la parte de los flujos de la autenticación y la forma como se comunica, pero también cómo esa arquitectura que involucra APIs debería tener sus elementos tecnológicos para poder hacer la protección, ¿no? De cada una de esos puntos que podrían ser nuevas vulnerabilidades, ¿no? Al futuro. Y tengo una consulta porque como es, bueno, dentro de tu rol de, obviamente, de Security Software y a nivel LATAM, ¿qué es lo que tú podrías decir con respecto a cómo se ve en el mediano y futuro cercano en los países en general de LATAM? Con respecto a este tema de la ciberseguridad. Por ejemplo, en Chile ahora están saliendo muchas leyes con respecto a la seguridad de la información, con respecto incluso a las adopciones de diferentes cloud, porque obviamente están llegando más empresas tecnológicas con respecto a esto al país. Pero dentro de tu rol, ¿qué es lo que tú puedes, de tu visión, podrías decir de cómo se ha visto ahora el tema de la seguridad de la información dentro de la TAM, dentro de lo que has visto? Porque claro, cada país Ok, tiene sus diferentes nivelaciones. Te ha tocado ver cosas sí. muchas, y podemos decir que Brasil está mucho más adelantado, la verdad, en muchos aspectos. Pero mira, en relación a los países, yo creo que podemos hablar sí de los países sin duda en términos de evolución, sea evoluciones desde los aspectos legales de lo que tanque la ciberseguridad o evoluciones con la forma como ellos están operando sus sistemas críticos, que depende de nuevas tecnologías y la forma como ellos están protegiendo nuestras nuevas tecnologías. Pero nosotros tenemos algunos reportes, ¿no? Que es generado por la Ujú. empresa mismo, por el equipo de servicios y por X-Force, que es nuestro como grupo de élite, ¿no? Dentro del universo de ciberseguridad, que presenta un poco las condiciones o las situaciones que están los países en términos de ataque. En general, cuando hablamos de América Latina, y ello se compara con otras geografías y otros mercados, ¿no? A nivel mundial, tenemos tendencias, cuáles son los principales vectores de ataque, y después hay un quiebre muchas veces por países, pero siempre con el afán de mostrar cuáles fueron los países más atacados, cuáles son las industrias más atacadas, cuáles son los principales vectores de ataques utilizados en las incidencias que ellos han identificado, cuáles fueron los principales contextos que han permitido que ese ataque existiera de la forma como existieron y algunas recomendaciones. Entonces, más allá de lo que nosotros sentimos cuando estamos trabajando en terreno, ¿no? Yo tengo técnicos que están ahí trabajando en todos los países y conociendo que hay empresas que cada una está en una fase de su maturidad, ¿no? Dentro de lo que están trabajando yo diría, en sus políticas de seguridad o hasta mesmo en su estrategia de ciberseguridad. Há empresas em estados totalmente diferentes. Tu puedes ir ou em Brasil, ou em Colômbia, em México. As grandes empresas têm um nível de evolução A e as pequenas empresas podem ter um nível de evolução, não sei, C, D. E tudo isso nós trabalhamos para ajudar a nivelar o que eles necessitam frente a lo que hoje podem de verdade suportar e avançar. Pero nós trabalhamos mais que nada com esses dados mais estatísticos, não? Que vêm de nossa corporação, também que vêm de outras entidades que fazem estudos em América Latina para ver cómo están las situaciones de ataque y producto de los rankings, por ejemplo, de los principales ataques o de las principales, yo diría, condiciones que se han dado para que ese ataque existiera, es donde empezamos a trabajar con esas empresas. Entonces, para no clasificar un país entre más o menos, y tampoco una empresa entre más desarrollado o menos desarrollado, yo creo que cada uno tiene su momento, y cada país también tiene una forma diferente de operar sus servicios base, ¿no? Acá en Chile, por ejemplo, la forma como se hacen las transacciones bancarias, por ejemplo, es mucho más sencillo como se hacía antes en Brasil. Brasil ahora adoptó un método muy similar que la transacción bancaria cae al minuto en la cuenta corriente, por ejemplo, de la otra persona. Antes no era así, estaba esperando no sé cuántas horas. Entonces, cada país tiene su grado de evolución y esa evolución trae consigo
consigo mismo beneficios para los usuarios, pero trae nuevos desafíos cuando nosotros miramos desde el aspecto de la ciberseguridad. Y entra también lo que yo había comentado del concepto de banca abierta. Entonces, no quería en ese momento dar una declaración entre qué países más o menos. Puedo dar referencias de esos reportes, pero creo que el tema clave acá es entender primero la situación del cliente con el cual tú estás hablando y entender si los datos estatísticos aplicados a América Latina o a aquel país son de verdad datos que también deberían tener una influencia en la decisión de la estrategia de ciberseguridad de aquel cliente, para ver si es un punto en que él tiene que invertir, que él tiene que poner sus esfuerzos, o quizás por el momentum de la economía o de la forma como está la parte más gubernamental, se le tiene que dar atención a otro. Así como tú has dicho en Chile, estamos ahí con la nueva ley de protección de datos, ¿no? Que viene cada día más evolucionando para que nosotros tengamos definitivamente eso en ese país. Seguramente muchas empresas están esperando o algunas ya están trabajando para poder atender a los elementos centrales o algunas están simplemente guiándose por ahora en la Ley de Protección de Datos de Europa, por ejemplo, que es una que es bastante abrangente para decir, ok, si yo estoy adherida a esa ley, creo que mínimamente voy a cumplir mucho de lo que viene en la ley de Chile. Entonces, hay condiciones que son situaciones diferentes, José. Yo diría así, ¿no? Vamos cliente a cliente, industria a industria y entender qué más le está pegando en esa industria y hasta mismo el apetito del atacante, ¿no? La motivación, ¿no? ¿Qué está buscando ahora? Hemos visto cambios de comportamiento año contra año, hasta mismo de sus intereses y eso fue calculado, fue medido. Entonces, yo creo que tenemos que estar todos los años acompañando la situación y viendo cómo promovemos algún tipo de ejercicio diferente que les ayude a, yo diría, a mejorar su postura de seguridad. Bueno, la verdad es que hemos conversado muchas cosas y podríamos seguir conversando todo el día, pero obviamente no se puede. Pero obviamente espero que todo lo que hemos conversado y la idea de esta entrevista también es que se conozca a la mujer y vean también el desarrollo que se ha tenido y también conversar con este tema de la ciberseguridad, de cómo nosotros podemos enfrentar dentro de las empresas, también de desarrolladores, uno como una persona común silvestre también, porque es algo que está por todos lados, y también cómo se ha adoptado la IA hasta ahora, la IA generativa, que ahora es el boom, en la cual no solamente la adoptamos para sacar cosas de ChatGPT, sino que también para poder buscar formas de poder asegurarnos de tener una seguridad mucho más efectiva, porque no solamente la usamos para eso, sino que también los ciberatacantes la utilizan para también realizar sus temas. Sí. Ahora, agradezco y en serio me siento súper agradecida de tu tiempo, de que pudieras estar conmigo en este podcast el día de hoy. Ángela, muchas gracias también por tu tiempo y por participar del podcast. Si quieres, ¿cómo se llama?, decir alguna frase, alguna cosa que quieras también al público que te está escuchando en el día de hoy. Primero, una vez más, agradezco la invitación. Estoy feliz de poder estar aquí y compartir un poco de mi punto de vista, ¿no? Y de mi trayectoria y de la forma como hoy estoy observando situaciones dentro de la industria de ciberseguridad. Les invito a que entren en contacto conmigo si necesitan, ¿no?, seguir desarrollando alguna conversación en particular. Yo soy feliz en poder colaborar con las personas, sea porque estás interesada en tener ahí una mejor posición dentro de una carrera de TI, dentro de ciberseguridad, o hasta mismo simplemente para profundizar algún asunto en particular que hemos tocado aquí. Así que bienvenido sea. Yo estoy aquí atenta y espero seguir colaborando contigo en algún futuro podcast. Muchas gracias. Sí, por supuesto. Y gracias, bueno, las redes sociales y todas las cosas que la invitada habló y también ahora van a quedar en la descripción del podcast para que también puedan comunicarse con ella, su LinkedIn y toda la información que hemos hablado en parte el día de hoy. Gracias por escuchar este episodio hasta el final. Acompáñanos obviamente en este viaje de innovación y equidad de tecnología, donde cada capítulo vamos viendo este espacio lleno de conocimiento y poderoso, de desafíos de mujeres, madres, que plasman obviamente su experiencia dentro de la industria de TI. Gracias y espero sigan mis redes.
Si tienes alguna consulta, déjalo en la cajita de descripción. No olvides suscribirte y obviamente para que puedas seguir los podcasts que van a ir saliendo episodio a episodio. Etiquétame con el hashtag CloudwiseTechMom para que podamos seguir obviamente compartiendo. Y muchas gracias a todos y nos vemos en la siguiente. Muchas gracias, Ángela. Que estés muy bien. Muchas Gracias. gracias. Chao. Chao.